permite estar en esta enseñanza. Y me gustaría, ahorita, bien, vamos a orar y ahorita vamos a ya comenzar. Vamos a leer un poquito de Efesios 4. Entonces, si quieren tener ahí su Biblia a la mano. Carito, un favor, ¿me puedes bajar mi Biblia? Es que se quedó arriba. Sí. Gracias. Bien, bueno, pues Señor, gracias te damos. Gracias te damos por este tiempo que nos permites reunirnos, Señor, aún en medio de toda la actividad y de todo lo que está planeado para esta semana, Señor. Pedimos tu fortaleza, Señor, que nuestra mente, nuestros pensamientos puedan estar centrados en ti y concentrados en la tarea que nos ha sido dada, Señor. Gracias porque pues nada nos faltará en este tiempo, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos de volada a Efesios 4? La clase pasada les hablé en esto de las victorias del alma acerca de que la oración, miren, es algo bien peculiar. Cuando nosotros venimos a Cristo, la oración es como ese clamor, ¿no? Una vez leía que el clamor es ese grito, bíblicamente, la definición de clamor es ese grito, ese llanto, ese alarido desesperado, igual que el llanto de un bebé que acaba de dar, que acaba de ser nacido, o sea, que se acaba de dar a luz a ese bebé. Y ese grito es curioso, ¿no? Porque ahora que, por ejemplo, no, Joaquín tuvieron a su bebé, que pudo grabarlo, ese llanto, ese primer llanto que es el que te indica que está vivo, ¿no? Es un grito fuerte, es un grito difícil, que si lo escuchas en otro contexto te traería mucha angustia, ¿sí? Y preocupación, pero cuando estás dando a luz, cuando tú escuchas ese grito y ese clamor, te trae alivio, te trae gozo, te trae felicidad, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, la oración es ese clamor. Cuando venimos a Cristo, al nuevo nacimiento, es esa la manera en la que venimos a Cristo, ¿sí? O sea, en un clamor de vida donde somos resucitados en Cristo, donde la muerte ya no va a operar en nuestro espíritu y donde nacemos de nuevo, ¿sí? O sea, si pudiéramos poner un ejemplo de lo que Dios anhela de nuestra parte hacia Él en la oración, así es, ¿sí? La oración, y ahí va el ejemplo y continúa. Una vez que el bebé viene a la vida terrenal y se activan sus pulmones ya con el aire, el bebé respira naturalmente, pero en sus primeras horas de vida es monitoreado, ¿sí? Es monitoreado y por eso dan también un tiempo de recuperación al recién nacido, porque necesitan asegurarse de que esté respirando bien, ¿sí? Entonces, es lo mismo, ¿no? La oración viene a nuestra vida como un clamor de nuestra alma, de nuestro espíritu y de todo nuestro ser por la vida de Cristo en nosotros. Ajá. Entonces, ahí es donde entendemos la profundidad de esto y que entonces nuestra alma, a partir de ese momento, empieza a echar mano de la oración de una manera natural, no impuesta, no obligada,
Y yo les di el ejemplo hace 8 días. A quienes nos cuesta trabajo en ahora sí vamos a decirlo así, en lo natural, hablando cristianamente ya, o bueno, no cristianamente, sino ya como nuevas criaturas, orar, pues a nadie, ¿sí? Realmente. Pero la disciplina como tal de la oración, ahí es donde entra ya la dificultad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se resiste en nosotros? ¿Qué es donde viene esta lucha o en qué consiste? ¿Sí? Bueno, y les mencioné que íbamos a hablar acerca de la insurrección y de la hipocresía del alma, ¿sí? Esta manera de rebelión que también podríamos pensar que es como por naturaleza. Nuestra alma es rebelde. Por naturaleza, nuestra alma se opone a lo que Dios ha establecido. Y lo que Dios ha establecido es gobierno, es autoridad, es sujeción, es obediencia, es norma. Y eso al hombre no le gusta. Eso al hombre no le gusta. A un niño no le gusta, a un joven no le gusta, a un viejo no le gusta, ¿sí? O sea, no importa la edad porque es una condición del alma. Ajá. Entonces, cuando nosotros hemos estado hablando acerca de Canaán, recuerdan desde el bloque pasado, yo les mencioné que Canaán es justamente la tierra que el Señor quiere que sea gobernada en nosotros, que es nuestra alma. Ahora, Canaán, ninguna de las cosas que nosotros estudiamos en el Antiguo Testamento Testamento, deben de ser usadas como símbolos, porque si nosotros hacemos símbolos vamos a idolatrar. Y entonces vamos a empezar a hacer simbolismos de todo lo que había en el Antiguo Testamento y entonces vamos a empezar a hacer ritos y cosas y a usar cosas, objetos y todo lo que al hombre le da esta idea como mística de la espiritualidad, ¿no? Y eso, el budismo y muchas religiones y muchas cosas están llenas de eso, de símbolos. Pero no es lo mismo tomar un símbolo a tomar un ejemplo. Entonces, y el pueblo hebreo, el pueblo de Israel y toda la conquista de la tierra prometida es un ejemplo de lo que nosotros no debemos de hacer y de lo que sí, ahora en Cristo, podemos hacer. Entonces, Canaán es como esa tierra superficial, esa parte como por encimita de nuestra alma, que tiene que ser gobernada, que tiene que ser conquistada. ¿Por quién? Pues por Cristo. ¿Sí? Por eso se vuelve tan complejo, porque en la medida en que tú vas leyendo Josué y Números y Deuteronomio, te empiezas a dar cuenta que Dios se metió a todo en ese pueblo. Él estableció las normas y la forma de vida de todo, de todo, de todo. Se metió hasta en la intimidad, hasta en la cama, hasta en la cocina, hasta en las relaciones, en los negocios, en la economía, en la salud, en el cultivo. O sea, Dios no dejó fuera ninguna esfera donde Él no estableciera sus reglas y sus normas. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos haría pensar a nosotros que Dios no se va a meter a profundidad con nuestra alma? ¿Con cuál es el propósito? Si Canaán es esa parte superficial del alma, pues lo que él quiere es que conquistemos y sean conquistadas, porque sí hay un grado de responsabilidad, ¿ok? Y eso es algo que ahorita quiero mencionarles, ¿no? Me hubiera gustado tener un globo. ¿Han visto esos globos impresos que traen grabado de serigrafía? ¿Sí? Cuando tú ves el globo impreso, desinflado, no se entiende la imagen, solo se ve una mancha o rayas, ¿no? ¿Les ha pasado? Pero cuando lo inflas y se expande, ya tienes claridad, ¿sí? Bueno, eso es lo que sucede con la palabra, o sea, ese es un muy buen ejemplo y a ver si luego lo usamos ahí con los niños, ¿no? La palabra de Dios fue inspirada, fue soplada por el Espíritu Santo, como un globo, ¿sí? Supongamos que la palabra es un globo y está escrita ahí, ¿no? Por eso el ejemplo.
Entonces, cuando tú inflas este globo, esa por sí sola, la letra está ahí, un libro más, ¿sí? Un documento más. Mucha gente lee la Biblia y todo, pero si no tiene la revelación del Espíritu Santo, o sea, para entender la palabra necesitas dos cosas, ¿sí? Necesitas la Biblia escrita, por supuesto, pero necesitas la que ya fue inspirada, ¿sí? Por el Espíritu Santo, pero también es necesario que el lector esté inspirado por el Espíritu Santo. Si no, no la va a entender. Entonces, esa obra que el Espíritu hace en nuestra alma es justo eso, o sea, viene el Espíritu, sopla de esta revelación y se expande la letra y muestra lo que está escrito. Es revelado lo que está escrito, ¿sí? Entonces, la palabra nos va a llevar y nos va a conducir. Por eso es importante. Miren, el estudio que se hace los días martes, particularmente, con Luis y con Nancy, hace eso. Hace eso. Un versículo, uno, ¿sí? Quienes han estado ahí, ahora ellos emplearon una nueva didáctica, ¿no? Donde van desmenuzando palabra por palabra y se arma como un diagrama y de repente es como, hasta hace uno la expresión, ya entendí, ¿no? Ya nos están ayudando a inflar el globo. Ellos nos están, con la guianza del Espíritu Santo, a inflar el globo, ¿sí? Entonces, esa palabra revelada toma sentido y significado cuando la ponemos en práctica. Entonces, si se dan cuenta, se requiere leerla, se requiere orarla, se requiere estudiarla, se requiere escudriñarla, se requiere memorizarla y se requiere practicar. Si no, no va a causar ningún efecto en nuestra vida. No va a causar ningún efecto. Va a ser letra ahí muerta, aunque dudo sinceramente que quienes se han atrevido a leer la Biblia se queden igual que al principio, aunque no sean creyentes, ¿eh? Muchos vienen a Cristo leyéndola y ahí, por ejemplo, muchos de nuestros hermanos en Sochi, así fue como tuvieron esa revelación, ¿sí? Cuando de pronto se les abrieron las escrituras y, ¡oh! Pero aquí dice, ¿por qué no nos dijeron completo? ¿Por qué nos dijeron una mentira? ¿Por qué no se...? Sí, y ahí es donde viene a la luz la palabra. Y ahí es donde dejó de ser un símbolo y se volvió un ejemplo a seguir, ¿sí? Entonces, este asunto de Canaán nos lleva a entender que una de dos, o tomamos este tema por la ligera, ¿sí? Y tomamos solo lo bonito, o nos metemos a profundidad. Y lo que vamos a estar viendo en las siguientes clases, híjole, pues la verdad no tiene un título muy bonito, ¿sí? Y tiene que ver con las asnas, ¿sí? Y hay dos ejemplos. Podemos ser un asna salvaje o podemos ser un asna domesticada, pero de asnas no nos salvamos, ¿ok? Así es que todos nos tenemos que de algún modo identificar con eso. Porque el asna no es la persona, el asna es nuestra alma, ¿sí? Y nuestra alma siempre va a tener esta tendencia de insurrección y de rebelión por estar en la tierra hasta el día que seamos llevados al cielo y recibamos un cuerpo nuevo. Y digo, si dice un cuerpo nuevo, pues ¿qué no va a hacer con nuestra alma también? ¿Sí? Nuestra alma ya no va a estar sujeta a nuestra carnalidad. Eso es lo que va a pasar, ¿sí? Vamos a ser elevados en un punto donde seamos lo que realmente somos, que es espíritu, ¿sí? Entonces, ¿dónde se distorsionó? En el momento en que operó el pecado y la muerte espiritual. Entonces, mientras sigamos viviendo en la tierra, vamos a seguir sujetos a este cuerpo y a esta alma. Pero ojo, nosotros no podemos tener este lema
de, bueno, es que soy humano, bueno, es que todavía me ganó la carne, bueno, es que todos nos equivocamos. A ver, eso es una autojustificación y es irresponsable y es inmadura. Ajá. Entonces, si queremos avanzar en la madurez de nuestra alma, debemos de dejar de hablar así y de pensar así y de actuar así. Porque, a ver, si lo hablo es porque lo pienso y es porque lo hago. Ajá. Sí, las palabras no son, como siempre les digo, ¿no? Como el Chavo del Ocho, ay, es que se me chispoteó. O sea, no, hay algo en el fondo. Entonces, ¿qué es lo que el Señor espera de nosotros? Vamos a leer Efesios primero, ¿sí? No voy a leer Efesios ahora como una conclusión, sino como el punto de partida de lo que Dios anhela y espera ver en sus hijos y cuál es el campo donde Dios 2000 años después, 2025 años después, sigue insistiendo en su iglesia y es en el alma, ¿sí? Entonces, fíjense, Efesios 4, bueno, inicia con la unidad del espíritu y empieza así, ¿no? Dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andemos, lo voy a poner en primera persona, que ande como es digno de la vocación con la que fui llamado, ¿sí? Entonces, comportémonos, vivamos y seamos de acuerdo a lo que fuimos llamadas, a la vocación. A ver, la vocación es algo natural, es algo que se nos da, ¿sí? Yo hoy puedo ver la vocación en varios de nuestros alumnos, pero tienen 8 años, pero tienen 12, ¿sí? Pero ya hay una vocación, ya innata, ya la traen. Ahora, es necesario que ellos sean llevados en el camino para que descubran el potencial y la vocación a la que fueron llamados. Yo puedo identificar que yo tengo una vocación, ¿sí? Y la empecé a practicar a lo mejor por necesidad, pero yo me recuerdo dando clases desde los 11 años a niños, tal vez unos de mi edad inclusive, o más chiquitos. Me recuerdo dando clases a adolescentes teniendo yo 15 años. ¿Era la edad? No. ¿Era el grado de responsabilidad que tenía? No, tampoco, a lo mejor no, ni tan consciente era de eso, sino que había una vocación en mí y que muy probablemente aprendida, ¿sí? Y modelada, porque crecí, mi papá y mi mamá, sí, yo los veía como papá y mamá, pero yo tenía claro que ellos eran mis maestros, eran mis mentores. Y cuando ellos se sentaban a enseñar algo, era sentarme a oírlos y a tomar nota y a entender que lo que me estaban diciendo no era como papás, sino como maestros. ¿Ja? Entonces, sí, muy probablemente, eh, ¿cómo les diré? Aprendida, imitada, sí, claro, pero en algún momento también me di cuenta que era algo que Dios me había dado. Y seguramente, tal vez Aurora podría también platicar un poco de esto, ¿no? O sea, yo me acuerdo de mi hermana Priscila, no les miento, pero yo tengo una imagen de mi hermana Priscila a los 4 años de edad, 5 años de edad, ella ya hablaba como perica, con todas sus muñecas sentadas dándoles clases de inglés. ¿Sí? ¿Quién le enseñó? ¿Quién le dijo que iba a ser maestra de inglés? Y mi hermana es maestra de inglés y es una muy buena maestra de inglés. Eso sí, si no le hacían caso, les daba su palazo a los muñecos, ¿no? Porque no le obedecían. Aparte de todo, ¿no? Ya traía el genio y el carácter. Entonces, fíjense que así es esto. Fuimos llamadas a una vocación, ¿sí? Dice, con toda humildad y mansedumbre. Porque ¿cuál es el asunto del alma? ¿Dónde es que el alma truena? Truena las relaciones interpersonales, truena el matrimonio, truenan los hijos, truena la familia, truenan los colaboradores, truenan los amigos en esto,
en el orgullo y en la soberbia. Sí, por eso dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. ¿Por qué lo dice? Porque un asna, o sea, nuestra alma, ¿qué crees? Es orgullosa, es soberbia y no es paciente y no es tolerante y manda a volar a todos, ¿no? Rápido, vámonos, no quiere, bye. Así es. Dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y ahí es donde viene el conflicto, porque eso se vuelve muy complicado en algún momento si no estamos siendo gobernados primeramente por el Señor. ¿A qué nos lleva este vínculo? Al vínculo de la paz y del amor. Es que no hay otro. No hay otra manera en la que nuestra alma sea capaz de relacionarse sin regarla, sin echarla a perder, sino es a través del vínculo de la paz y del amor, ¿sí? Dice en el versículo 4, un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, de mi vocación, ¿sí? Necesito tener claro que somos un cuerpo y que sí o sí nos vamos a tener que arreglar y que sí o sí en algún momento nos vamos a tener que encontrar y reconciliar. Y que el espíritu que nos gobierna es uno solo y no hay otro. Digo, a menos que fuéramos portadores de otro espíritu y no el de Dios, ¿sí? Y a esto fuimos llamados. Y dice aquí, fuimos, dice un cuerpo, una misma esperanza y una vocación, un Señor, una fe y un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Sí? Entonces, para donde la asna se quiera hacer y remilgue y se eche, ¿han visto a las asnas necias? Híjole, yo tengo unas imágenes allá cuando era chica en Milpalta, allá se usaba. Todavía se usan, ya de hecho ya está, creo que ya están protegidos, ¿no? Ya está prohibido ponerlos a trabajar, pero yo recuerdo que en Milpalta estaba lleno de burros y de asnas y de mulas y de mulos y de todo eso, porque era lo que la gente utilizaba para acarrear todo en el campo. Era común ir en la calle y delante de ti un burro jalando una carreta o algo con cosas, ¿sí? Y yo recuerdo que cuando una burra se echaba, hombre, no había poder humano para levantar. Y hazle como quieras. Y les daban sus riatazos y les gritaban y no, y no, y no. Porque es una necedad, pero es su naturaleza. ¿Sí? Sin embargo, una asna domesticada ya era, obviamente, siempre iba a ser mucho más fácil de manejar que una salvaje. Ajá. Y bueno, aquí voy a detener un poquito la lectura de Efesios. Voy a terminar al 8, ¿sí? Dice, pero acá, en el 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Bien, si no fuera por esta gracia, si no fuera porque Cristo llevó nuestra necedad, nuestro orgullo, soberbia, en la soberbia llevó todo en la cruz, no habría manera, ni tan siquiera seríamos capaces de llegar al arrepentimiento. Ni tan siquiera de eso. ¿Por qué? Porque no habríamos sido capaces de reconocer que necesitábamos de un Salvador, ¿no creen? Y hubiéramos pensado que siempre tuvimos la razón, que siempre, ¿sí? Estuvimos bien, que nunca necesitábamos de nadie, ni de nada. Ajá. Entonces, fíjense, gracias a Dios nos sacó de esa cautividad. Gracias a Cristo fue rendida esta esclavitud, fue rendida
todo esto que nos llevaba a permanecer atadas. O sea, Cristo ya lo hizo, ¿ok? Bien, ahora vámonos al ejemplo de Canaán, ¿sí? Bien, vámonos al ejemplo. Vamos a leer precisamente esta cita donde toma mucho sentido lo que les estoy diciendo, que está aquí está, Números 33:40. Acuérdense que hemos estado citando, Josué, el Números, Éxodo, bueno, todos estos. Si alguien lo tiene, lo puede leer, se los agradezco. ¿Lo leo, Eri? Sí, porfa. Dice, y al cananeo rey de Arad, que habitaba en el Negev, en la tierra de Canaán, oyó que habían venido los hijos de Israel. Así es. ¿Saben qué significa Arad? Asno salvaje. Interesante, ¿verdad? Me encanta siempre las referencias de los significados. Siempre que lean algo, siempre que lean algo, busquen qué significa esa palabra. Y Negev significa seco. Y bueno, busquen la concordancia y hay un montón de versículos, un montón de referencias de Abraham y de todo el relato del Antiguo Testamento que iban hacia el Negev, hacia el lugar seco. Las asnas salvajes viven en los lugares secos. ¿Sí? ¿Se dan cuenta la relación? Entonces, fíjense bien, esto muestra el significado de nuestra alma. Nuestra alma es un asna salvaje que le gustan los lugares secos y pues que le gusta la mala vida, que le gusta batallar, ¿sí? ¿Tiene sentido? A ver, ¿quién se identifica con esto? Alce la mano. Voy a buscar mi cargador porque se me va a apagar mi teléfono. Yo. Pues yo también. O sea, pero esa sería la condición en la que el Señor quiere que nos quedemos siempre, o que en algún momento prosperemos y en algún momento cambiemos esa forma de pensar y de ser. O sea, a ver, el Señor no quiere que nuestra alma se quede como una asna salvaje, ¿sí? Batallando y lidiando siempre con lo mismo y tratando de sobrevivir y viendo cómo resolver todo el tiempo cuando Él ya, a ver, ¿por qué el Señor querría llevar a la tierra prometida a su pueblo? ¿Qué les iba a dar en la tierra prometida contrario al desierto? A ver, hablemoslo en términos geográficos. Leche y miel. Una Leche y tierra, miel. ¿Qué más? una tierra que iba a progresar, ¿no? Exactamente, ¿no? Donde iban a tener todo lo necesario para ser una nación próspera y bendecida. ¿Y sucedió? Sí, claro. Y lo vemos hasta el día de hoy, con todo y que Israel está en una zona difícil, geográficamente hablando, es una nación próspera, ¿sí? Y no lo sacó del desierto, siguen viviendo ahí, pero es una nación próspera, ¿sí? Entonces, a eso es a lo que el Señor nos quiere llevar, ¿ok? Bien, voy a girar tantito mi pantalla. Ahí estoy. Bien. Y ahorita podrías repetir, por favor, qué significa Canaán. No, Arad significa asno salvaje. Ajá. Y Negev significa seco. Ah, sí. Gracias. Ok, bien, dice entonces, y el cananeo, rey de Arad, o sea, el cananeo, ese asno salvaje, el cananeo, acuérdense, el Canaán es esa tierra superficial, esa alma superficial, ¿sí?
que se niega, por eso estamos hablando de la insurrección, que se niega a obedecer y a ser gobernada por Cristo, ¿sí? Y que le gusta habitar en un lugar seco. Por eso dice aquí que habitaba en el Negev, en la tierra de Canaán. Oyó que habían venido los hijos de Israel, ¿sí? O sea, los hijos del reino, los hijos de los que son gobernados y guiados por Dios. ¿Cuál fue el proceso del pueblo hebreo en el desierto? ¿Con qué quería Dios tratar? Particularmente, con su alma. Con su carácter, ¿no? Para que dependiera Exacto, de él totalmente. exacto, con su carácter, porque ahí está el problema. Miren, no nos podemos seguir excusando en, ay, pues, es que tengo problemas con mi carácter. Sí, todos lo tenemos, ¿sí? Todos lo tenemos, pero ¿y qué vamos a hacer con eso? ¿Ok? Bien, entonces, a la luz del Evangelio, ¿y qué es lo que la palabra nos enseña? Por eso les di el ejemplo hace rato del globo. El lugar donde Dios quiere gobernar y reinar y manifestar su poder y su espíritu es en nuestra alma. Esa es el área de interés. Porque, a ver, mi espíritu, ¿sí? ¿Ya le pertenece? Sí, ya le pertenece. Soy hija de Dios, pero es mi alma. Y si esta realidad de mi alma, que es mi día a día, se llena de la realidad y de la experiencia con Cristo, como lo vivió también el pueblo de Israel, pues, ¿qué creen? No va a haber límites. Por eso yo no puedo estar escuchando voces. A ver, si el pueblo hebreo se hubiera quedado en Egipto, hubiera seguido escuchando voces. Y las voces nos confunden, las voces nos aturden, las voces nos llevan a hacer historias de cosas que no son la realidad en nuestra vida. Por eso nos debemos de cuidar de las voces, ¿sí? Dice, entonces, ¿qué sucede con nuestra alma? Nuestra alma va a ser transformada a la imagen de Cristo con un poder imposible de medir, ¿no? Como la bomba atómica, ¿sí? Que es tanta la cantidad de energía que posee que es imposible de contenerla, ¿no? No sé si algunas de ustedes llegaron a ver la película de, ¿cómo se llamó, Caro? La película de la creación de la bomba atómica. La de Little De Boy. la de Little Boy. Si no, véanla. Little Boy, ¿sí? Y ahí alcanzas a entender cuando esta persona, este hombre, descubre lo que esa cantidad o sea, la cantidad de energía que se podía producir con ese movimiento y que digo, ahorita ya eso ya queda en el pasado, ya es nada en comparación a lo que hoy hay, ¿sí? Pero ese es el potencial que poseemos, ¿sí? Nos fue dado una vocación y un llamado, ya hablamos acerca de esto, pero si eso no está sujeto al espíritu, entonces vamos a ser como nuestra alma, pues desenfrenada completamente, necia, testaruda, rejega, contestona, alegona, que no nos va a llevar a la madurez, ¿ok? Entonces, ahí es donde podemos entender cuál es la operación como generación que Dios está haciendo en su iglesia, ¿ok? ¿Cuál ha sido el problema? El problema es que seguimos creyendo que lo podemos resolver todo y que lo sabemos todo. Ajá. Por eso el tema del orgullo y de la soberbia y en este caso, como lo leíamos en Efesios, de la falta de humildad y de mansedumbre, no nos va a permitir madurar, ¿ok? Entonces,
Ubiquémonos en la historia. El cananeo, ¿sí? Es el que vive en Canaán y es quien está siempre viviendo en la superficie de todo. Para poder entender lo que Dios quiere decir a través de la verdad en Cristo, es necesario meterse a la palabra. Es necesario identificar a través de la oración cuáles son estas áreas de nuestra alma que siguen comportándose como un asno salvaje. ¿Ok? Entonces, si ya entendemos lo que esto significa, ahí nos daremos cuenta la operación que todavía está activa en nuestra alma. Miren, a lo mejor hay áreas, va a ser curioso, ¿no? Pero va a ser así como una mezcla, ¿sí? A ver, ayúdenme a recordar. ¿Cómo es que es la mezcla de los burros, de los asnos y de las mulas? Ya no me acuerdo de mi clase de biología. ¿Qué con qué? ¿Era un mulo? La mula es el resultado, me parece. Ok. ¿De el asno salvaje? ¿De un asno con un burro? Caballo, ¿no? Un caballo. Un caballo Bueno, con un burro, ¿no? Bueno, ok, ok. Pues son naturalezas diferentes, ¿no? ¿Sí? Y no sale nada bueno, ¿ok? Entonces, aquí el asunto es que puede ser que en mí ya hay áreas que han sido rendidas al Señor, ¿sí? Ya está esa asna domesticada, ¿sí? Ya sabe qué tiene que hacer, ya sabe a quién tiene que hacer, pero puede ser que haya otras que todavía no. Y esas son las que tenemos que identificar. Bien, entonces, el asno salvaje, su naturaleza es ser indomable, indómito, que hay en él una naturaleza que lo gobierna, ¿sí? Pero que se va a poder, en el caso de los animales no es posible, pero en el caso del ser humano, bueno, pues sí, va a poder a través del Espíritu Santo discernir cuáles son estas áreas que tienen que ser gobernadas, ¿ok? Entonces nos queda como más claridad en esto, ¿sí? Dios no quiere gobernar en Canaán. Dios no quiere gobernar por encimita. Dios quiere gobernar en lo profundo. Y para que Él pueda gobernar en lo profundo, sí, hay que hacer guerra. Se van a requerir tal vez de algunas situaciones violentas en nuestra persona. Ajá. Es cuando somos confrontados a esa manera de ser que a Dios no le agrada. Es cuando Dios nos expone frente al espejo, ¿no? El otro día les decía, ¿quién se logra ver en el espejo completa, desnuda? Sí, quien se logra ver y decir, esta parte no se ve bien en mí, esta parte está dañada, esta parte está afectada. Miren, es como cuando las mujeres se hacen frente al espejo una revisión que te dicen ahora, ¿no? Para la prevención del cáncer de mama. ¿Qué tienes que hacer? Pararte frente al espejo, mirar lo que está por encima primeramente. ¿Es simétrico? ¿Es voluminoso? ¿No? ¿Está inflamado? ¿Está irritado? ¿Tiene otro color? ¿Se ve diferente? ¿No? ¿Es esa la indicación? Es lo mismo, ¿no? Entonces es cuando Dios nos pone frente a un espejo y nos dice, mírate, estás haciendo esto y no te ves bien, porque hay algo dentro que no está bien, no es superficial. Bien, entonces, las escrituras encontramos pues dos tipos de asnas, ¿no? La salvaje, el asno salvaje y el doméstico. Ajá. En esta referencia, bueno, pues es nuestra alma. Hay una parte de nuestra alma a la que por naturaleza le gusta decir que no y le encanta entrar en este juego. Esa relación o esa reacción de pronto de decir no a todo, pues no es lo que Dios le agrada porque no nos va a llevar a la luz ni al entendimiento, ¿sí? Y bueno, si estamos acostumbrados a que nuestra alma sea ese asno salvaje, pues constantemente vamos a estar negándonos a obedecer la voluntad de Dios. Fíjense cuántos años les llevó al pueblo de Dios entender esto. Un montón, ¿sí?
un montón. Y puede ser que a nosotros nos lleve toda la vida o no, ¿ok? Entonces, cuando el evangelio del reino nos ha sido predicado y cuando ya hay un Josué en nosotros, que es cuando ya hay un entendimiento de que mi alma debe de ser gobernada, ¿sí? De que debo de ser esforzada y valiente, de que debo de estar meditando en la palabra y de que debo de ser obediente, ¿sí? Que es Cristo en mí, resucitado, ¿sí? ¿Quién es ese Josué en mí? Cristo en mí, resucitado, ¿ok? Hay un líder que me va a guiar a la victoria, ajá. Entonces, ahí es donde se manifiesta la única victoria en mi alma, que es la del reino de Dios. Es Cristo sembrado en mi vida, que por su espíritu me lleva a la victoria, ¿sí? María, la mamá de Jesús, pues le fue sembrado en su vientre, ¿no? A Cristo, al Mesías. Ajá. Así es Cristo sembrado en nuestra vida, que cuando empieza a revelarse en nosotros, porque ¿cuál es la meta? Que nuestra alma sea transformada, que nuestra alma sea moldeada al carácter de Cristo. Miren, vamos a continuar con Efesios. Ahora sí, dice, Efesios 4:9. Dice así, miren la magnitud de la victoria. ¿Cuál fue la victoria que ya Cristo ganó para nuestra alma? Leo desde el 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y ahorita vamos a identificar cuáles son estos dones. Y eso de que subió, pregunta, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Sí, o sea, él en su muerte bajó a lo más profundo de la tierra y luego descendió para llevar, tomó la cautividad, tomó la esclavitud, tomó la muerte, tomó la enfermedad y la llevó, ¿sí? Delante, arriba. Y él dice, y descendió, y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y dio dones a los hombres, ¿recuerdan? ¿Cuáles son estos dones? El apostolado, la profecía, dice, a otros les dio a ser evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, ¿sí? ¿Con qué intención? Por eso es necesario que nosotros procuremos, ¿sí? Ejercitar estos dones a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. No se trata nada más de vivir felices para siempre. No se trata de tener cubiertas mis necesidades. No se trata de sobrevivir, ¿sí? Se trata de edificar. De eso se trata. Y si no hay un entendimiento de esto, ¿saben qué? Nos estamos afanando en vano. O sea, yo puedo ser y tener estos dones y ejercitarlos dentro de mi propia familia, sí, claro, a eso fuimos llamados. Si no, entonces nada más vamos a estar dando vueltas y vueltas y vueltas y nunca vamos a avanzar, ¿sí? Dice, hasta que todos lleguemos, ¿cuál es el propósito? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Ese es el anhelo del Padre, que todos lleguemos a conocer en plenitud a Cristo, unidos, de acuerdo y creyendo, ¿ok? Creyendo. A la estatura, al varón, dice, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, hasta llegar, como lo dice al inicio, a la humildad y a la mansedumbre perfecta, en humildad y en madurez, para que ya no seamos niños fluctuantes, porque ese es el problema de nuestra alma, que un día sí quiero y otro día no. Dice, llevándonos por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para
que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, ¿sí? Y ese es el asunto. Cuando la palabra de Dios ha sido enseñada, fíjense bien, como el globo, achicada, sin valor, apocada, no es tan importante esto que dice, ¿no? Ay, no es para tanto, ¿sí? Aminorada, ¿sí? O exagerada. ¿Qué pasa si o sea, tan apocada y tan pequeñita que no alcanzas, ¿sí? A tener claro qué es lo que Dios te está pidiendo, ¿no? Por eso les daba el ejemplo de inflar el globo cuando está impreso y se pone en el tamaño exacto para ser comprendida. Ese es el gran desafío de los que enseñan y de los que predican, ¿no? O lo contrario, súper exagerada que hasta distorsiona la imagen, ¿sí? Entonces, es necesario que nosotros aprendamos a meditar y a escudriñar esta palabra en la dimensión precisa para que nuestra alma la pueda tomar y la pueda practicar y no seamos engañados, ¿sí? Sino que seamos llevados a la verdad, ¿ok? Entonces, termina con esto, que emplean, dice, para engañar, emplean con astucia las artimañas del error, ¿ok? Termina con esto, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. La verdad acompañada de amor. Esa es la fórmula perfecta, la dimensión y la proporción perfecta para nuestra vida, para nuestra alma. La verdad en amor, la verdad en amor. Si la verdad no es dada en amor, se puede exagerar y puede dañar, puede matar. La regla, la norma, lo que Dios ha establecido, si no va en amor, destruye y lastima. Pero también la verdad minimizada y hecha poquito, pues no se le va a dar un valor, no va a tener ninguna relevancia, ¿sí? Entonces, nuestra alma necesita la dosificación de palabra de verdad en amor que nos va a permitir madurar, ¿ok? Y que nos va a permitir domar a esa asna salvaje para que sea un asna ya pues domesticada, ¿ok? Lo vamos a dejar hasta ahí. Vamos a continuar hablando de esto, acerca de la insurrección, de las asnas, porque está interesante. Vamos a hablar también del asna y vamos a hablar del pollino. Recuerdan que en la palabra se habla acerca del pollino, ¿ok? Está el asna y está el pollino. A ver, sería bueno investigar, ¿no? Un poquito más acerca de estos animalitos. Busquemos en la concordancia más versículos, porque se cita, A ver, acuérdense, el nacimiento de Jesús, Balaam, a ver, vamos a hacer memoria, si fueron a la escuelita dominical. ¿Qué otros ejemplos? Cuando entra Jesús, ¿no? Que entra y subido en un burro. ¿Qué otros ejemplos tenemos? A ver, hay un montón, Dice que entró en un pollino cuando las palmas. También cuando el asno le habla, ¿no? A Balaam. Ajá. Ok. También cuando Moisés lleva de regreso, cuando va, menciona algo, sí, cuando se me acaba de ir, cuando sube bueno, está José, bueno, hay un montón de ejemplos. Miren, busquen en la concordancia cuántos ejemplos, y no solo eso, sino para qué fueron usadas las asnas y para qué fueron usados los pollinos.
Ahí es donde vamos a encontrar la diferencia, ¿ok? Pero ambas necesitan ser disciplinadas. Y ahí es donde la cosa se pone interesante. Ajá. Bueno, pues hemos terminado.